Tenemos invitado en la jornada de hoy, nos trajo regalito, con lo cual ya lo vamos a tratar mucho mejor que a nadie, porque nosotros nos vendemos así, no por sobres, por un Qué bien que lo hizo, ¿cómo se dice? Abanico. Sí. Lo hizo muy bien porque no lo hizo al final, lo hizo al principio. Estoy hablando de Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe del bloque Encuentro Federal, secretario general del Partido Socialista. Hoy pintó pero mirá, ni siquiera había sido por el abanico, ni siquiera por un regalito, pintó toda entrevista de Encuentro Federal. Gracias por venir, Esteban. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien. Buen día. A ver, empecemos por el principio. Por el principio. Fue una semana muy metida en el Congreso, pero todavía hay repercusiones por lo ocurrido en la discusión del acuerdo con el FMI. Y hay posiciones distintas incluso dentro de tu bloque. Contanos tu posición y empecemos desde ahí. Nosotros votamos en contra. Yo digo, en el bloque Encuentro Federal tuvimos los 4 colores: ausente, a favor, en contra y abstenciones. Recién salió mi compañero de bloque, Nico Mazzot, contando su posición. En el caso de Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y yo votamos en contra. Yo básicamente por la forma y por el fondo. Por la forma porque entiendo que es bastante complejo. No solo esta discusión que plantea el gobierno de me puedo saltear el Congreso con cualquier cosa, incluso con una ley que dice un acuerdo debe ser aprobado por una ley del honorable. Yo creo que no hay leyes una tan ley que no es explícitas. total, que no merita interpretación. No tiene interpretación, sino también porque lo que nosotros firmamos es un cheque en blanco posta. Yo digo, el gobierno le entregó un cheque en blanco al Fondo Monetario, el Congreso lo endosó. Nosotros lo teníamos que endosar para que tenga validez. Y eso es lo que se hizo. La verdad que vino Kirchner al Senado, a la bicameral, a decir no sabemos el monto. Parecía Fidel Pintos, mucha gente joven en esta audiencia no lo conoce. Sí. Era uno que el que decía el rey de la sanata, ¿no? Lo escuchaba a Kirchner, estuvo 10 minutos agradeciendo porque entonces vamos a firmar y después cuando nosotros tengamos Lizzy Tagliani, lo que hace ahora Lizzy, claro. Es sanata. Hablar sin decir nada. Hablar sin decir nada, y cuando le empiezan a preguntar dice, no, eso no lo sé. Y el monto, no sé. Y el plazo, no, ni idea. Y los intereses, no, bueno, eso no sabemos. ¿Y cuándo llega? No, ni. Y de hecho el propio presidente ayer dejó entrever que recién a finales de abril estaría el acuerdo técnico y son 2 o 3 semanas más para que esté el acuerdo político, la votación y después la plata. Entonces, en realidad, lo que había, la necesidad y urgencia, tenía que ver con la turbulencia financiera, que no es otra cosa que a la bicicleta financiera del Toto Caputo se le acabó la grasa, ya no tiene más grasa para andar, no circula más. Entonces empieza a haber una presión sobre los dólares financieros, sobre el dólar blue, empieza a haber, la baja de reservas, la sangría de reservas viene hace mucho tiempo, el Banco Central no acumula reservas, eso genera mucho nerviosismo. La propia votación del DNU no trajo tanta calma porque, claro, después decir, se votó, perfecto, pero igual este gobierno lo iba a poner válido porque la verdad que hace lo que quiere. Y en ese sentido, digamos, en lo que es la forma, creo que votar algo sin contenido, votar algo que va por una vía que no correspondía, en un contexto donde el gobierno acelera, yo el lunes subí un video explicando un poco, intentando explicar un poco cómo era el circuito de aprobación de esto, porque nosotros el miércoles teníamos una marcha convocada, digo nosotros, la sociedad argentina, porque fue una marcha que excedió cualquier bandería, en repudio a lo que había pasado en la represión del miércoles pasado, en apoyo a Pablo Grillo, en apoyo a los jubilados y jubiladas que de golpe quedaron un poquito corridos de la discusión, y meter un debate por el FMI y calle en este país no se llevan bien. Meter un debate ahí era una provocación, no había dictamen, o sea, era toda una irregularidad, y obviamente soy muy crítico de que Argentina tenga que volver a sentarse con el Fondo Monetario, lo que habla de la falta de ideas. Al gobierno 1 año y 3 meses se quedó sin ideas, la única idea que había era la bicicleta financiera de Caputo, eso no marcha más, y ahora qué hacemos, ¿no? Y ahora qué hacemos, en general, termina recayendo en la gente, porque ahí es donde empieza el ajuste a pegar. Ahora vos decís, nosotros tenemos las 4 posiciones. En otras épocas, o por lo menos no tanto, los distintos bloques tenían ideas diferentes cuando se trataba quizá de alguna discusión más del ámbito de lo social, no tanto de lo económico o lo político, estrictamente político, de cómo encarar un gobierno, una línea
que no es ampliar derechos, lo digo sin desmerecer la importancia de la ampliación de derechos, pero sino sobre los lineamientos de un gobierno, ¿no? O de un partido político. Y ahora está pasando que en todos los bloques hay, no sé si las 4, pero posiciones bien distintas y a veces antagónicas. ¿Eso dice qué de la realidad argentina? Incluso en el oficialismo pasa. No, a ver, habla de la enorme atomización y dispersión, desde ya que estamos enfrentando un momento que no terminamos de interpretar, que la política no termina de interpretar. Quizá Milei interpretó algo de eso y por eso es el presidente de la nación. Pero yo te diría, Flor, que tengo la impresión de que Milei no es lo primero de lo nuevo, sino que es lo último de lo viejo, es lo último de lo que se está yendo. De hecho, su propia construcción política, más allá del discurso, es Franco, Patricia Bullrich, Toto Caputo, Daniel Scioli, es la casta gobernada. Aparte, mixió casta de unos y casta de otros, ¿no? Todo lo que iba quedando ahí, quedó ahí adentro, y la verdad es que creo que tiene que alumbrar algo nuevo. Hoy los espacios estamos cruzados por las contradicciones. Sí me parece, y lo veo como algo positivo, que hay donde se resuelve civilizadamente, no a las piñas, como en algunos bloques, como en el bloque oficialista. Sí me parece que hoy hay una mayor apertura a construir unidad en la diversidad, o sea, buscando qué coincidencias hay y después teniendo la... En el Congreso decís. En el Congreso, sí, que yo en el bloque nuestro, nosotros con Mónica somos autoridades del Partido Socialista. El socialismo tiene 129 años de historia en Argentina. Te imaginas que tenemos una historia, nuestros votos intentan ser coherentes con esa historia, tratamos de representar una idea, somos un partido old fashion porque es de los partidos más de programa, viste, que el comité, la reunión, etcétera, pero intentamos que eso nos sirva para anclarnos en algunos principios que queremos defender. Y la verdad que nosotros en el bloque de Encuentro Federal no tenemos ninguna contradicción. Esto no lo votamos, está perfecto, porque el socialismo ha tenido esta historia siempre y la va a respetar. Nosotros no podíamos votar la ley bases, no podíamos votar el paquete fiscal, no podíamos votar las privatizaciones, no porque seamos hiperestatistas, ni querramos que Argentina se quede frisada en el tiempo, sino porque entendíamos que eso tampoco era lo nuevo. Claro. Que eso era parte de lo que ya vivimos en otro momento y que había que dar una respuesta distinta, y que evidentemente Milei, sobre el discurso de la renovación, de la regeneración, de lo anticasta, finalmente termina perpetrando los peores vicios que ha tenido la política en Argentina en los últimos años. Más allá de posicionamientos, discursos, ¿hay algo de este gobierno en esto de la batalla cultural que está dando que te dé miedo? No que te alarme, no que digas, che, ojo acá, que te dé miedo. Creo que un gobierno al que percibe que no tiene ningún límite en ningún lado. Mira, una de las frases que más escuché el miércoles en la sesión de colegas era: esta es la última, hasta acá, esto es un límite, porque, viste, el FMI por DNU, y en 3 días, y sin dictamen, y las piñas el otro día. ¿Lo habías escuchado antes? Esta es la última. Bueno, alguna vez, algunos sí, o sea, vas escuchando jueces, más o menos. Claro. Bueno, nadie habla de los jueces de la Corte por decreto. Entonces, viste, vos decís que finalmente, y no hablo de los ñoños republicanos, diría Milei, sino digo en general hay una sensación de que, bueno, la caja, bueno, lo dijo Pichetto muy simpáticamente, dice, bueno, la motosierra en la caja de herramientas no entra. Yo no le di la caja de herramientas, pero muchos se lo dieron y sé, porque estuve en ese debate, porque recién asumía como diputado y me metí muy, muy de lleno en el debate de la ley bases, sé que muchos diputados y diputadas lo votaron de buena fe, entendiendo que el gobierno parecía ser un gobierno débil, parecía que tenía dificultades para construir políticamente, parecía que el país venía de una situación de crisis bastante compleja que de alguna manera había que ordenar, y creo que muchos diputados y diputadas votaron de buena fe. Por supuesto, con el diario del lunes sí, era obvio que si le das la facultad delegada te va a cerrar el Instituto del Cáncer. Entonces, cuando decimos, cerró el Instituto del Cáncer, y sí, básicamente nos pidió los... Claro, ¿qué te pensaste que iba a hacer? ¿Duplicar su presupuesto? Pero entiendo también que en aras de gobernabilidad algunos hayan decidido. No fue nuestra posición, la respeto, la entiendo. Pero digo,
me parece que un gobierno que percibe que no tiene límites y que esta es la última, mañana va a ser otra, porque ya vendrá alguna otra aventura libertaria en el Congreso, a mí eso me genera miedo porque digo, ¿hasta dónde se animan ellos? No me genera miedo lo de la batalla cultural, primero porque se demostró que es una gran mentira, es un fronting para recaudar ilegalmente dinero para la política. Básicamente digo, si algo nuevo trajo Milei a la política argentina es la sofisticación en la recaudación del dinero ilegal. A ver. Antes eran bolsos que volaban por paredones, ahora son criptos, influencers, fundaciones. La cena de lanzamiento de la Fundación Faro, $25.000 el cubierto. Agustín Laje ahí, ¿no? Agustín Laje, más de 100 empresarios pagando $25.000 el cubierto para escuchar la batalla cultural. Y uno dice, saca la cuenta, uno dice, bueno, están juntando plata para la campaña. Parte de las ganancias de Libra, su primer destino era la Fundación Faro, que no le da de comer a los niños pobres en el Chaco, que con el IVA de la polenta... Ni a las pymes. Ni a las Ahora, pymes, nada. cuando cuando preguntaba si había cosas que te daban miedo, pensaba una pregunta que le hicimos justo hoy al diputado Mazzot, y es que mientras se da esta discusión sobre las herramientas, sobre el cómo, sobre el era una ley, no un decreto, termina pasando algo que ya no es solo batalla cultural, no es te pongo en los altoparlantes que si vas a movilizarte te vamos a reprimir, sino que esa persona que se baja escuchando eso, cuando llega a los controles de policía, le preguntan a dónde va, le piden el documento y le revisan el bolso. Así es. ¿Hubo una escalada en ese sentido en esta semana? Hubo una escalada, pero creo que todavía tenemos algunos anticuerpos. Vos fijate, Nico, que la marcha del miércoles, si bien el operativo obviamente tuvo todos estos condimentos inaceptables en una vía democrática, de hecho en algún lugar simulaban chequearte contra una lista de... Andá a chequearla, ¿no? Sí. Porque, digo, ¿La lista de qué será? una lista, ahí te veo en la lista. Sí. ¿Qué lista? Era el padrón electoral, no sé Sí, con claro. qué te chequeaban. Pero el operativo en sí se condujo, por supuesto, con la participación de la justicia. Varios diputados presentamos habeas corpus que fueron rechazados, pero la sola presentación ponen alerta al sistema, pasaron a la Cámara, la justicia está enterada, se denunció a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todavía hay algunos anticuerpos para eso. Sí me preocupa. Nosotros incluso presentamos un proyecto que nunca con esta mayoría no se tratará, para regular el tema de los mensajes en los espacios públicos, porque esto ya había pasado, Mira. ¿se acuerdan? En la marcha. Lo que pasa es que, bueno, fue igual de brutal, lo que pasa es que, digo, estamos en un momento donde me parece también que en paralelo a una caída, a una pérdida de ese halo de pureza que parecía tener Javier Milei, la sociedad empieza a mirar más atentamente algunas cosas, nos llama más la atención, pero esto de los altoparlantes había pasado en alguna de las marchas contra la ley Bases también, y nosotros presentamos un proyecto para regular eso, porque la verdad es que era Gilet, ¿no? Digo, 1984, la figura que quieran, serie, libro, película. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Podcast, lo que quieran, pero la verdad que es complejo, ¿no? Una voz que te dice y será reprimido, ¿viste? Es una distopía total, pero... Porque además es obvio que no les está hablando a los violentos. Ningún violento se va a sentir amedrentado por un mensaje. Totalmente, sí, desincentivó, si bien fue una marcha muy importante, desincentivó. Mira, nosotros tuvimos 2 marchas el año pasado, las marchas universitarias, el 1 de febrero la marcha de Davos, la marcha contra Davos, Sí. que creo que fueron marchas mucho más masivas que la del miércoles pasado, muchísimo más masivas que la del miércoles anterior, que fue la marcha fuertemente reprimida, y se realizaron sin ningún tipo de problema. Yo creo que ahí, a ver, ¿por qué tengo confianza? ¿Por qué veo el vaso medio lleno, si querés? Porque creo que cuando el presidente se envalentona, después de un año donde pasó silbando bajito y sin ninguna dificultad, cuando el presidente se envalentona después de la asunción de Donald Trump y dice, esta es la mía, acá a profundizar, y va a Davos a dar ese discurso insólito, desproporcionado, ridículo, injusto, etcétera. El discurso de todos los putos son pedófilos. De los gays son pedófilos, y de la desigualdad de género no existe, etcétera. A los 10 días había cientos de miles en la calle poniéndole un freno. Y a su manera el gobierno rectificó. O sea, lo hizo en fade, ¿no? Hizo fade out. Lo fue callando, Sí, 2 semanitas. Desescaló. En 2 semanas desescaló y no se habló más de nada.
O sea, digo, no sé. De hecho, sacó lo del femicidio del Código Penal, ya no se habla más. Todavía no se habla más. Van a buscar, por supuesto, van a buscar temas para intentar meter el debate, pero claramente después viene en cadena con lo de Libra. Cuando en lo de Libra queda implicada la Fundación Faro y Agustín Laje, ahora no se lo nombra tanto, pero en un inicio se lo nombra, y algunas de las wallets hacían referencia a eso, etcétera, también se pincha. No quizá por un efecto concreto donde la gente, digo, porque el gobierno se empieza a quedar con menos herramientas para sacarle el jugo en la narrativa pública, claro, a los temas que al gobierno le interesa instalar. Pero, como bien dice tu relato, las cosas en las que al gobierno se le complicó son cosas en las que el solo gobierno se tiró un tiro en el pie. Es decir, Davos, como se fue de mambo, Cryptogate, no terminamos de saber qué pasó, pero es un error propio, digamos, no forzado. La represión salvaje, total, incluso. Pero cuando el Congreso quiso, no sé si con la idea de este es el límite, pero cuando quiso imponer su propia agenda, jubilados en sus haberes, universidades, el gobierno dijo, no, besito, esto no va a pasar. El otro día lo intentaron con la moratoria de los jubilados, tampoco va a pasar. Entonces, ¿cuál es el lugar que hoy tiene el Congreso y cómo se hace en todo caso para ampliar la oposición? El otro día, no me acuerdo a qué dirigente escuchaba, que decía, bueno, todo bien los que son opositores y votan todo en contra y bárbaro, pero si no se imponen, sí, pero si ¿cuál seguimos es? Siendo 110, claro, no exacto. Llegamos. No, a ver, primero, yo entiendo que en la vida de cada persona, un día es una eternidad, y un día que no te alcanzó el sueldo es una barbaridad, y un día que un jubilado no puede comprar un medicamento es terrible. La política y la sociedad son organismos más complejos que la vida individual, y tienen otros tiempos, y lo que voy a decir ahora seguramente alguien está escuchando, está puteando y diciendo, bueno, pero a mí me aumentó el alquiler este mes y vos estás... Pero a veces lleva un poco más de tiempo madurar la respuesta en términos políticos, ¿no? Y eso va a tener que ver también con cómo se percibe desde la política la sociedad. La verdad que hubo una percepción el primer año de un apoyo muy, muy sólido al presidente Javier Milei. Eso determinó actitudes de gobernadores, de diputados, de senadores, más allá de otras cuestiones que obviamente entran en la política, pero eso pesa, ¿eh? Aunque el gobierno tuviera la valijita de las obras públicas, si Milei estuviera pinchado, cualquier gobernador se te anima, porque hoy las provincias, la mayoría de las provincias tienen cierto margen para bancar, incluso una provincia que... en el imaginario social puede ser una provincia que uno identifica como una provincia pobre, no digo que lo sea, sí, La Rioja, es una provincia chiquita, débil, bueno, nada, Quintela ahí salió de frente, se paró y se la bancó, no es que la provincia está incendiada y él salió corriendo como Rucauf en el 2001, ahora que está por los medios y está de panelista en la TV pública. Te quiero... sí. Digo esto, hay un proceso. Es un tema de tiempos, decís vos. Es un tema de maduración de la política y de cómo va el... A ver, hoy es real que parte de la fortaleza de Milei es que enfrente cuesta que haya algo. Yo digo sería importante, por ejemplo, en el Congreso, clarificar qué es oficialismo y qué es oposición. Entonces, bueno, no hay ningún problema. ¿Querés ser parte del oficialismo? Por supuesto que puede ser oposición y apoyar algunas cosas. Por supuesto que puede ser una oposición más o menos responsable, más o menos inserta en la realidad. Eso es la forma. Pero creo que el gobierno no tiene 38 diputados. Yo escucho mucho decir, claro, un bloque de 38 no tiene 38. El PRO juega ahí. La Unión Cívica Radical, salvo algunas honrosas excepciones, no hablo de democracia. Los que se quedaron en el bloque UCR, salvo 3 o 4, juegan ahí. Entonces, sí, vas a ver las votaciones y ahí tenés el oficialismo. No hace falta estar viendo cómo se dividen los bloques. Tu provincia, Esteban, la provincia de Santa Fe, encara, me parece a mí, una situación muy interesante, que es, estamos discutiendo muy seriamente si hay un giro en la sociedad argentina, si hay una juventud más de derecha, si hay un electorado más de derecha, y la provincia de Santa Fe va a ser nada más y nada menos que una reforma constitucional. En este contexto, la primera reforma constitucional que se da en este contexto, en la primera experiencia de gobierno libertaria, etcétera. Entiendo que falta, hay que votar, todavía no sabemos quiénes van a ser las personas que van a integrar
convocar esa asamblea constituyente. La pregunta es, a priori, desde acá, ante todo eso, ¿vamos hacia una constitución de Santa Fe más progre o menos progre? ¿Más influenciada por este contexto o más en la tradición política de Santa Fe? No, creo que vamos a una constitución mucho más vinculada a la tradición política. Primero decir que la constitución de Santa Fe, la actual, es una de las pocas que no se adecuó a la reforma del 94. Desde el socialismo venimos planteando la reforma desde siempre. Cuando fue gobernador Hermes Wiener lo intentamos, no nos alcanzó. Cuando fue gobernador Antonio Bonfatti lo intentamos, no nos alcanzó. Cuando fue gobernador Miguel Lifschitz lo intentamos, no nos alcanzó. Básicamente porque no teníamos mayoría en el Senado y hay que juntar 2/3 para declarar la necesidad de la reforma. En este gobierno se dio esa condición. Hay una mayoría en la Cámara de Diputados y hay una mayoría en el Senado. Esa es la parte en la que yo me preocupo. Y porque yo digo, ¿y por qué ahora en este contexto sí se alcanzó? O sea, cuando vos tomás la decisión de abrir la puerta a un debate... Totalmente. Porque previamente decís, che, ahora me parece que ahora sí, tengo lo que pasa es que también en otros reelección. momentos se pinchó por esta especulación y vos decís, bueno, nosotros estamos convencidos que la Constitución hay que reformarla. Y es una Constitución progresista la de Santa Fe. Porque digo, Santa Fe, bueno, con Flor nos conocimos, éramos muy jóvenes en la época del debate de matrimonio igualitario. Yo no era diputado, no era secretario general de la Federación LGBT y usábamos una figura de mi provincia para el matrimonio igualitario. Nicasio Oroño, primer gobernador de Argentina que habilitó el Estado civil antes que la Una avenida divina, además. Y un bulevar lindo en Rosario. Dice, qué lindo el bulevar de Oroño. Este tipo creó el registro civil en Santa Fe, lo terminaron echando de la gobernación en ese momento, 15, 20 años antes que a nivel nacional se creara la ley del registro civil. Grito de Alcorta, la revolución chacarera, los pequeños chacareros que se rebelaron contra los grandes terratenientes. Gobernadores progresistas como Aldo Tesio, Silvestre Beñi, tenemos un túnel subfluvial entre Entre Ríos y Santa Fe construido con fondos provinciales, ahí no intervino la nación, que se hizo por gobernadores progresistas. Primer gobernador socialista de Argentina, Hermes Wiener, digo, hay una tradición, Lisandro de la Torre, podría hablar de mucha tradición progresista de la provincia de Santa Fe. Por tanto, la Constitución de 66 es tan progre que en el marco de un golpe de Estado que removió al gobernador, la constituyente se declara se autoarroga la capacidad de seguir el debate de la Constitución y siguió varios meses y produjo una Constitución en el marco de un golpe de Estado que había hecho cesar las autoridades de la provincia. No sabía eso. Eso fue en los años 60. Entonces, hay una necesidad de la reforma. Yo creo que nunca va a ser el momento, si uno espera el momento ideal, obviamente. A nosotros los socialistas nos hubiese gustado con un gobernador socialista, porque le hubiésemos puesto una impronta mucho más progresista. Pero no veo un contexto de una reforma libertaria. Primero porque hoy habrá que ver cómo sale la elección, obviamente, pero la mayoría de las encuestas indican que la mayoría de los convencionales constituyentes van a ser digamos, de las listas de Unidos, que es el espacio que gobierna la provincia, donde básicamente el radicalismo y el socialismo somos los dos partidos más importantes. El Partido Socialista va con varios candidatos con muchas chances de salir. Después porque las opciones en las otras listas, es cierto que hay una lista libertaria que encabeza el diputado Mayoraz, es cierto que hay una lista más evangélica que encabeza Amalia Granata, pero también es cierto que hay listas del peronismo. Las listas del peronismo también incorporan, ustedes lo tuvieron a Juan Monteverde hace unos días acá en alguno de los programas, incorporan el senador que hoy es senador Lewandowski, hay figuras por la transversalidad de los partidos. Hay una lista también que se llama Frente de la Soberanía, que también es progresista. Va a haber convencionales constituyentes, por supuesto, y es una realidad política el libertarismo y tiene representación política, es el principio de la democracia. Con eso no nos podemos enojar, pero yo entiendo que está dado el contexto para discutir una constitución que avance en la línea de lo que plantea la Constitución actual, que va a avanzar en algunas reformas importantes, como por ejemplo la no reelección de los cargos legislativos. Nosotros tenemos reelección indefinida, tenemos senadores departamentales desde que volvió la democracia, 30 años, 40 años. Pero al revés con la gobernación, ¿no? La gobernación, la idea es habilitar una sola reelección. Después hay cuestiones para incorporar de funcionamiento de la justicia, de derecho al agua, temas que tienen que ver con la inclusión, con la igualdad.
por lo menos esa es la agenda que lleva el socialismo a la convención, y creo que hay margen para incorporar eso. Así que no, yo en ese sentido no creo que sea ¿Sos optimista? Soy optimista, sí creo que va a ser había que modernizar la Constitución, y que por cómo está el tablero político en Santa Fe, si bien es cierto que a veces las voces que más se escuchan son las voces que más ruido nos hacen, hay muchos convencionales constituyentes del espectro democrático y progresista que tienen que alumbrar una constitución bien liberal en el buen sentido, ¿no? De garantía de los derechos, progresista en términos de darle continuidad a la historia de la provincia. Creo que Santa Fe tiene una historia y una impronta tan fuerte que es muy difícil que eso se borre. Así que en ese sentido tengo confianza en que va a ser una buena constituyente. Repasábamos recién las cosas que el Congreso intentó el año pasado, o quizá logró y después fueron vetadas. ¿Qué te parece que debería ser agenda si pudieran desde la oposición impulsar alguna? Voy a decir un número que nadie sabe qué es. A ver. 26.122. La ley Ay, que es regula la ley los de por los DNU. favor, te Mira, lo te voy a decir pido. una cosa. Tema número 1. No debe existir en la radiofonía argentina programa en el que se mencione más esa ley. Que Ese número, búsquelo. es particularmente mi obsesión. Yo creo que es el tema número 1. No hay otra discusión, porque si no estamos... O sea, a ver, el DNU del Fondo Monetario no sería... De hecho, Y mira, tantos otros. contrasentido. El esquema que funcionó con el DNU del Fondo Monetario es en realidad como debiera funcionar. Si el gobierno... Como debiera funcionar si la no validación por parte de la Cámara de Diputados hubiese hecho caer el decreto. El gobierno tiene que lograr la aprobación de las cámaras. Ujú. O sea, puede legislar por DNU, en determinadas materias no. Ponele que después la Constitución, todo el mundo hace una interpretación muy amplia. Hoy no veo la justicia con muchas ganas de hacer una lectura de constitucionalidad de algunas cuestiones. Ahora, será por 60 días, será por 90 días. Si vos declaraste la necesidad y la urgencia de algo, eso tiene un plazo. Si es la emergencia permanente, declaremos el estado de sitio, disolvamos la división Total. de poderes y hagamos algo. Pero No digo, se lo sugiera, digo. no, sí, ya, perdón, esa idea no, Javier. No. Javier, Conan, no, ese no. No, la verdad que creo que es fundamental. No tenemos manera de legislar otra cosa. Sí vamos a empezar a discutir en abril algo de jubilaciones, creo que vamos a volver a la cara con algunas cuestiones vinculadas a lo presupuestario. Nosotros mismos estamos planteando algunos proyectos de reforma económica que también se deben de la Constitución, federalización del Banco Central, pero todo eso sanata. Si no, pues le ponemos un límite. Creo que ese es el límite que tiene que poner el Congreso. Me parece que este es el año. Que este es el año donde lo tenemos que legislar. El dictamen está vigente y creo que es un tema al que nos tendríamos que abocar ya. Te diría con urgencia y con la idea de que eso tiene que ser aprobado porque devuelve de alguna manera y corrige un desequilibrio que hoy existe de su super representación, sobre representación del presidente. Nosotros tenemos un país presidencialista, el sistema es presidencialista, lo sabemos, pero hoy es... Dejemos de contribuir a eso. Hoy es Claro. monopoder, Sí. monofase, o sea, solo gobierna el presidente. Podemos salir en vivo desde ahí cuando se trata, ¿te imaginas? ¿Desde dónde? Como el Ah, tema que nos tipo- importa, lo único que nos importa. Salimos en vivo desde el Congreso, está por... Yo me voy a hacer una remera que diga no a la 26.122 y que la gente por la calle me pregunte ¿de ¿Qué qué es? chota estás hablando? Hacemos el DNU Palusa y Eso, meten exacto. una estructura en la puerta del Congreso, ¿viste? Con el Congreso de fondo. Recién decías que había sectores que tenían que empezar a blanquear, o por lo menos yo interpreté eso que decías, o identificarse como oficialistas. ¿Crees que esa tendencia a disfrutar del calorcito, de sentirse cerca del poder, se va a profundizar? ¿O que si el gobierno empieza a tambalear, va a pasar el efecto inverso? No, a ver, esto puede pasar, digamos, de que se invierta. Yo creo que hay una tentación de muchos sectores políticos o dirigentes políticos a quedarse con lo mejor de cada mundo, ¿no? Entonces, están cerca del poder y eso les genera
cierta expectativa, seguramente puertas abiertas para determinadas cuestiones, los que defienden intereses de sus provincias, alguna obra o algo. Ahora volvió la obra pública, viste que a partir de tener que aprobar el DNU del Fondo Monetario apareció el puente no sé cuánto, la ruta 34. Se ve que estaba muy apretada. Salta, Catamarca, estaba muy y apretada Jujuy. la agenda de Franco porque juntó todas las reuniones en la semana que se votaba el FMI. Y tiró las No se notó para nada. El gobierno nacional volvió a hablar de puentes, digo, bien, de la ruta 34, vamos. Pero creo que, digamos, eso, ahora, el que no termina ahí es porque también tiene enormes dudas de cómo termina esto, porque la verdad que no hay otra explicación. Creo que en el proceso electoral, como viene la mano, algunos van a tener que terminar de decidirse, porque no hay espacio tampoco. Yo veo en el escenario electoral va a ser muy particular, porque obviamente desde acá se ve la elección del AMBA y parece que el mundo termina en si Axel o Cristina, si Santilli o no sé qué, si Adorni y Karina, si Macri o qué sé yo. Y después hay otras 22 elecciones provinciales. La Cámara de Diputados, es cierto, es proporcional por población, por lo tanto Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, es el 40% de los diputados que se van a elegir. Pero el Senado no. El Senado no. Y en el Senado hay varias provincias que eligen y son clave porque hoy tal vez hay una mayoría opositora y eso puede cambiar un poco el fiel de la balanza. Entonces, ahí va a haber que ver bien dónde juega cada uno. Entonces, vos después cuando te vas a Santa Fe, a Córdoba, a Chaco, a Salta, a Santa Cruz, a Neuquén, a la provincia que quieras, y ahí juegan los gobernadores. Los gobernadores necesitan los diputados para seguir teniendo capacidad de diálogo con el gobierno. Juega también la realidad local, no en todas las localidades Milei está bien. Vos me preguntabas, Nico, antes por mi provincia, por ejemplo, Milei en Rosario no está bien. Sí, quizá algunos de sus candidatos, porque han buscado candidatos del espectáculo, periodismo, conocidos, que son gente popular. Siempre la culpa nuestra, Fidel. No, para nada, no lo dije. La culpa es de la política, que no se le ocurrió otra idea que decir. Y también tienen derecho a estar representados los periodistas y los comunicadores en las instituciones. Eso me parece bárbaro. Sí. Pero bueno, ya cuando es todas las listas. Cupo periodista en la lista vamos a pedir. No nos representan nunca jamás, aparte nunca un periodista pero, de los que representan, ninguno llega a una lista. Santa Fe tiene una tradición ya de periodistas. Claro. Sí. de famosos. Sí. Desde los 90, en el 97 la primer conductora de noticiero de Santa Fe llegó al Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe por el Frepaso y de allí se abrió una tradición histórica. Pero digo, más allá de eso, vos hoy una encuesta de imagen de Milei en Rosario no te da bien. ¿Por qué digo no te da bien? El otro día hablaba con unos compañeros de Córdoba, no diputados, gente, analistas políticos, etcétera. Y dicen, mira, en Córdoba todo el mundo está hablando de que Milei bajó estrepitosamente. ¿Qué pasa con Córdoba? Vos tenés una provincia que habitualmente es antiperonista o antikirchnerista, que ha estado muy enfrentada siempre. Fue la llave del triunfo de Mauricio Macri, le dio un espaldarazo enorme a Milei, parecía que Milei era... Y de golpe, 2 o 3 industrias que tienen fuerte arraigo en la identidad de la provincia entran en crisis. Turismo, una temporada pésima. Los teatros de Carlos Paz, 5 por 1 las entradas, ya no era 2 por 1, no sabían cómo, te la regalaban, compraba un pancho y te daban una entrada. Artistas consagrados, todo el mundo salvando la temporada. Industria automotriz y la, digamos, complejo cadena automotriz, que es autoparte. Sí. En crisis, Nissan, Fiat, suspensiones, despidos, cierres, anuncios. ¿Viste? De golpe vos decís, eso que le daba identidad a la Córdoba industrial, a la Córdoba turística, los festivales, la crisis se siente en todos lados. O sea, sí, gente se mueve, pero vos ves que todo el mundo en el supermercado, todo el mundo a comer barato, nadie sale a comer afuera, todo eso impacta en sectores que son, no sé si económicamente, porque probablemente con el tema de la mejor cosecha y todo, en términos netos económicos tal vez Córdoba tenga una mejor performance que el año pasado. Ahora, en términos de industrias que le dan identidad y también la sociedad es identidad. O sea, lo que pasa es que el gobierno piensa, viste, que la sociedad es un cúmulo de cuadros de una planilla de Excel. Entonces digo, obra pública, lo saco, listo. Cuando vos sacás el cuadrito obra pública, estás sacando, por ejemplo, mejores costos de logística. Por lo tanto, achicás la frontera agrícola, porque yo no voy a poder producir en
salta si mis costos logísticos se me van hasta llegar al puerto de Rosario. Claro. Digamos, no es que yo digo, obra pública. Por supuesto, estás hablando de trabajadores de vialidad, estás hablando de siniestros viales que se llevan vidas todos los días. Yo un día, cuando vengan a visitarnos, los voy a llevar un ratito a la 33, a la 9, para que vean lo que son las rutas nacionales en Santa Fe, que es la provincia por la que salen todas las exportaciones, que traen todos los dolaritos que hoy tanto necesitamos. No Y a hay eso se una suma. sola obra. Mira, te Ahora cuento... desregularon la ley. Ahora desregularon, pero aparte te cuento una cosa insólita. Ruta 178, una ruta cortita, en el sur, cerca ahí de Casilla, en el sur de la provincia, que es como un bypass que hacen los camioneros para agarrar la AO12, que es la segunda circunvalación del Gran Rosario que te lleva a los puertos. Detonada, pero detonada mal. Una comuna va a la justicia dice, repárelo, vialidad. ¿Qué hicieron? Pintaron los baches. Pusieron tierra y pintaron los baches con brea. No. Entonces fuimos nosotros. Ya ahí tengo un video después, si quieren divertirse o no. En TikTok lo pueden O ver. llorar. Que estoy a vivo levantando el pavimento. Claro, cuando llueve, a vos te parece que no pasa nada. Entonces, siniestros viales, por supuesto, rotura de camiones, pérdida, costo logístico. Entonces digo, el país no son celdas o rastis que los vas poniendo y sacando. Y cuando vos decís, bueno, no, sí, Milei, bárbaro, el campo, no sé qué sé yo, que por supuesto está mejor que el año pasado, pim, pim, pim. Decís, bueno, pero pará, estas industrias que le dan identidad a mi provincia no están funcionando. Y eso te impacta en la imagen. Entonces, Claro. no va a ser un paseo tampoco la elección de octubre. Hay que llegar a octubre, este país. Esto es como, viste, con alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, un día a la vez. Pero la verdad es que hay que llegar y me parece que bueno, que eso también va a ir determinando otros alineamientos. Yo sinceramente veo un escenario donde vamos a tener que ser muy amplios y amplias en las construcciones políticas, porque el nivel de destrozo, desastre, arrase de lo público, de lo colectivo, de la economía, de la trama productiva argentina que está llevando adelante este gobierno es heavy y va a necesitar muchas manos para poder reconstruirse. Y ahí no se apuran un poco los tiempos que decías, porque claro que hay procesos, claro que además el golpe de la última elección fue bien fuerte y hay que recuperarse en casi todos los espacios políticos, pero hay una elección nueva y esperar a 2027 implica... Sí, lo que pasa es que, a ver, primero, ¿quién está proponiendo un modelo alternativo de país? Por eso. Porque a nosotros nos pasa muchísimo. Todos los días cuando sale a la calle Ernie a los móviles, pregunta, mucha gente putea, mucha gente está desilusionada, mucha gente lo votó, todo bárbaro, y entonces una alternativa, y Sí, gran ahí parte de la grande, gente dice es no. así. La discusión histórica de la política, que la política tiene una demanda, que es lo que las personas que vamos a votar demandamos que haya, pero también tiene una oferta. Es decir, che, ¿vos querés votar a Milei? No, perfecto. Entonces- ¿Y a quién sí? A nadie. Bueno, mira, le decía recién a Julia que hablábamos un ratito. No encontré casi gente entusiasmada con Milei. Por supuesto, no me cruzaré con el 30% intenso, pero hay un 30% que lo votó, que cree, que sigue Total. haciendo. Ahora, de ahí, el 70% del resto de la sociedad, incluso gente que lo ha votado, entusiasmo, onda, Milei corazón, no ves. Sí, pero el voto se da con entusiasmo o sin. Pero el da voto igual. se da y de acuerdo a las alternativas que hay. Por Sí. eso en octubre también la dispersión de la elección, que es una elección nacional trucha, porque en realidad son 24 elecciones provinciales, donde juega lo local, va a ser difícil de leer. Por supuesto va a haber una lectura porteña, AMBA y provincia de Buenos Aires, porque es buena parte, quizá y Santa Fe también siempre un poquito influido por la agenda nacional, pero creo que bueno, que tenemos que empezar a pensar en un conjunto de ideas. Ahora, también tenemos que tener claro que la sociedad ya no vota con el espejo retrovisor. Me parece que tenemos que animarnos a ser disruptivos y a pensar por fuera de la caja, en serio, con las ideas nuestras. Eso es lo que propuso Milei, no lo hizo. Por eso digo, es lo último de lo viejo, no lo primero de lo nuevo. No lo hizo. Dijo que venía a pensar... Una vez en el norte de la provincia me agarró un periodista mileísta. Había muchos comunicadores. Me dice, a mí me dicen que hice campaña por Milei, pero yo no hice campaña por Milei. Pero usted siempre es muy crítico de Milei. Y le quiero hacer una pregunta. ¿No le ve nada positivo a Milei? Y yo le dije, sí, veo positivo. Digo, puso sobre la mesa un montón de debates que desde la política no nos animamos.
Porque yo puedo hablar de una experiencia de 12 años de gobierno del socialismo en Santa Fe y te puedo decir, no tenemos un funcionario preso, no tenemos un funcionario procesado, nos podemos haber equivocado, seguramente en el tema de la política de seguridad pudimos haberlo hecho mejor. Ahora, destinamos a la educación, llevamos adelante un programa, ahora, es una experiencia. Digo, eso no lo pudimos escalar al nivel nacional para decir cómo nos hubiera ido a los socialistas gobernando en el nivel nacional. Ya lo vamos a hacer, pero digo, hasta ahora no hemos podido. Ahora, la verdad que, viste, decís, después cuando escuchás ciertas cosas, había un montón de cosas que estaban mal. Una cosita, no por darle la derecha a Martín Menem, que viene de unas semanas difíciles, pero era que nosotros teníamos entrada a los salones VIP en los aeropuertos. Y no lo digo por la plata, porque en el presupuesto del Estado eso quizá no es nada. Uh-huh. Es que esta idea de que vos no sos un ciudadano común con una responsabilidad particular. Mira, Wiener, hasta no los últimos años, que estaba muy mal ya de salud con una enfermedad degenerativa neurológica, pero Wiener terminó de ser gobernador de Santa Fe, no tenía custodia y salía a caminar por Boulevard Oroño. Los domingos a la mañana en la calle recreativa de la Vuelta al Perro en Rosario, todos salimos con el mate a caminar por... Wiener se ponía el jogging. Y no vamos a entrar en el debate estético. No, bueno, pero hay edades para todo. Y salí a caminar por Boulevard Oroño y la gente, algunos te putea, que ya me pasa, yo obviamente, no es que salgo y la gente me reconoce, pero algunos te reconocen, algunos saben que sos diputado, algunos, bueno, qué sé yo, algunos vienen y te dicen, che, aflójenle, todo contra mi ley, bueno, queremos que al país le vaya bien, todos queremos que al país le vaya bien. Te digo, ahora, vos ves un presidente, y ha sido una constante en general, cuando llegan ahí, los abduce un ovni, ¿viste? No sabemos hace una semana si duerme, se despierta, come, vive, no vive, firma él los decretos, le delegó la firma a alguien porque no hablan. Digo, vos sos un ciudadano común que tenés la responsabilidad más grande, el honor más grande que puedes tener, que es que tu pueblo te haya elegido para gobernarlo. Flaco, salí a la calle, habla con la gente. Porque después, como Macri, decía, ¿cuánto es la jubilación mínima? No sé. Y bueno, viste, te cuesta mucho. Estuvimos con Mónica Fein en la asunción de Yamandu Orsi en Uruguay. Aparte de que todo civilizado, como los uruguayos, que dejen de mostrar la civilización. De que los uruguayos son todos los civilizados que nosotros Yamandu no se muda a la quinta del presidente. Pero no para hacer berrinche así de populista, dirían. ¿Sabe por qué no se muda? Porque tiene 2 hijos adolescentes, que aparte le costó tenerlos, fueron a un tratamiento con su esposo, o sea que también conoce toda esa parte de por ahí que muchas familias comparten de lo que cuesta tener un hijo. Así que tiene 2 hijos adolescentes de 13 años que van al liceo, le dicen ellos, a la escuela con su compañerito y no los quiere sacar de ese mundo. Entonces, y se queda en su casa. Lo vi con Boric en Chile, es un bardo porque vos sos vecino en el edificio y tenés 500 monos en la puerta de seguridad, porque es un presidente, por supuesto hay que cuidarlo. Ahora, viste, acá te vas a Olivos, atrás de los paredones, todo no palaciego, demasiado palaciego. Demasiado palaciego y demasiado aislado. Yo sé que Argentina es un país con ciertos recursos, somos 47 millones de habitantes. No digo tampoco la hippie o la vida totalmente franciscana, sí, pero sí un poquito más de realidad. Total. Y de contacto con la realidad, porque entonces me parece que eso también es algo que puede ocurrir y que sería muy sano que ocurra. Entonces digo, esos debates son los que puso Milei sobre la mesa. Lamentablemente, mientras iba caminando, se distrajo un rato. Sí. Se olvidó. Sí. Y se rodeó de todo. No es la casta, es toda la casta. Y los grupos económicos, y en la política lo mejor de cada casa. Logró el mix de casi que tiene la elección presidencial de 2015 adentro, ¿no? Porque está Scioli, está Toto Caputo, ya ahí no hay diferencia, ahora son todos amigos. Bueno, eso también a la gente le da una señal donde nosotros tenemos más responsabilidad de decir y mostrar que queremos construir algo distinto. ¿Con quiénes? Eso lo va a ir acomodando un poco el tiempo. Seguramente en esta elección vamos a llegar a armados diversos de todo tipo, en cada provincia una realidad, pero a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos 128, 127 diputados que se renuevan, habrá ahí un camino para recorrer y un diálogo para dar. El optimismo del militante. Nos despedimos de Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe del bloque Encuentro Federal, además de secretario general del Partido Socialista. Gracias, Esteban. Gracias, Flor Nico. Qué bueno que vino. Nos despedimos de este programa también. Bueno, entonces nos reencontramos el lunes con equipo por la mitad, porque es feriado.
El lunes con un nuevo Ahora Dicen, te quedas en muy buena compañía con Segurola y Habana. Memoria, verdad y justicia, y madruga para que nadie te madrugue. Chao.